Estoicismo. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué es? ¿Vale la pena o no? Bienvenido al canal de Javier Ligor, en el cual hablamos de cosas que todos quieren solucionar, pero que no muchos están dispuestos a hablar. Me imagino que has de haber escuchado el tema del estoicismo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Mira, no te voy a hablar de toda la filosofía que está detrás, pero es un poquito la vertiente filosófica que comenzó con Zenón de Sitio, algo así de 300 años antes de Cristo, imagínate esto. Y ha sido que, voy a decir, como que empieza a tomar relevancia en este tiempo, porque te empieza a dar ciertas pautas que te ayudan a vivir una vida más tranquila, más enfocada, más equilibrada. Vale la pena que empieces a investigar un poquito más y veas cuáles son esos principios que se ajustan a tu realidad. Porque normalmente ahí la gente cuando dices que hay que hacer esos principios estoicos, hay que ser estoico en la vida. Y a mí me ha funcionado muchísimo, pero no solo por el tema del estoicismo, sino que cuando yo empecé a estudiar el tema del estoicismo, empecé a ver que era mi vida, era como el día a día, era como aprendí a vivir durante muchísimos años. ¿Y qué me enseñó eso? La vida. ¿Qué me enseñó el trabajar con mucha gente? ¿Qué me enseñó el ser empresario? ¿Qué me enseñó el trabajar con empleados que no hacían su trabajo? ¿Qué me enseñó el quebrar en empresas? Todas esas cosas me fueron enseñando y fui llegando a que estos principios del estoicismo me ayudaron a vivir una vida mucho más en paz, mucho más equilibrada y sobre todo mucho más tranquila y feliz. Así es que hoy te voy a hablar de estos 3 principios. Hay muchísimos más, pero vale la pena que quiero dejarte como esta semillita nada más para que tú vayas a investigar un poquito más. Y uno de los principios que quiero trabajar contigo es el tema de la gratitud. Y esto ya lo hemos hablado, si me sigues sabes que hemos hablado muchísimo de este tema de la gratitud, es ser grato con todo lo que te sucede en la vida, ser grato con los problemas, ser grato con las dificultades, ser grato con los placeres, ser grato con la abundancia, ser grato con la gente que llega a tu vida. Y no es tan fácil esto, porque cuando te llegan a romperte la cabeza y matarte de las iras, es como dices, ¿cómo va a ser grato con esto? Pero cuando empiezas a entender que todo es por algo, todo en la vida sucede para enseñarte, para apalancarte, para ayudarte a que seas mejor persona, empiezas a ser grato. Empiezas a ser grato con las personas. Quizás cuando muere una persona, mucha gente me dice, pero ¿cómo va a ser grato con la muerte de una persona? Voy a ser grato con los momentos que viví con esa persona. De hecho, hoy me enteré de una persona muy allegada que falleció. Me dio pena en el corazón, en el alma, pero fueron como minutos y decir, enseguida vino a mi mente todas las cosas que aprendí de esa persona, la sonrisa, la buena gana. Y es como decir gracias por haberle conocido, gracias por haber pasado mucho tiempo. Y es muy amigo de mi padre. Y recordaba muchas cosas y muchas historias que había escuchado de él de niño y dije gracias porque le acompañé a mi padre también durante muchísimos años. Y eso es como qué gratitud, qué lindo poder sentir eso. Y esto es el tema del estoicismo, es como agradecer todo lo que tienes ahora. Tal vez para hoy, para este momento no sea tan fácil para ti hacerlo. Sin embargo, ve practicando, practica. Es más, ¿a qué tienes gratitud en este momento? Puede ser papá, mamá, hermanos, la vida, lo que sea, la abundancia, lo que sea. Porque vas a darte cuenta que eso te da una energía impresionante y te hace sentir muy, muy bien. Vamos con otro principio del estoicismo. Y recuerda esto, puede ser que algunos digan, no, es que eso no es principio del estoicismo. Mira, a mí sí, y esto está buenísimo. Y esto también es, si a ti te funciona, utilízalo. No es que, oye, es que en la regla dice esto y esto y esto. El estoicismo te sirve para vivir una vida más tranquila, más en paz. Todo lo que te sirva para eso, para mí, es el estoicismo y te va a ayudar muchísimo a entender. Hay muchos filósofos que tal vez me dirán, Javier, estás totalmente equivocado con eso. Digo, lo acepto, está buenísimo. Pero lo que digo normalmente en los cursos, si a ti te funciona, hazlo. Y te funciona para ser feliz, no te funciona para dañar a alguien. Ojo con eso. Vamos con un siguiente principio y es el principio de 10 y 90. ¿Qué significa esto? Se habla de que nosotros tenemos la manera de reaccionar ante un problema, ante una situación. Tenemos el 90% de control sobre eso y el 10% que no podemos controlar sobre nuestra reacción. Quiere decir que si nos chocamos, por ejemplo, tenemos un accidente de tránsito leve o lo que sea, y alguien se nos cruzó y todo esto, nosotros podemos tener la capacidad de responder de una manera totalmente agresiva o decir, bueno, pasó, ¿cómo solucionamos? Y eso es tener el 90% de tu reacción. Tal vez el 10% no tenemos por reacción del instinto, de la situación y cosas así. Sin embargo, sí vale la pena que te cuestiones esto y digas cómo estás reaccionando ante las situaciones de la vida. Cuando tu pareja te grita, cuando tu pareja te trata mal, cuando tal vez no llegó a la cita, tal vez se atrasó a la cita, ¿cómo reaccionas? Y te está hablando una persona que reaccionaba muy, muy, muy mal. Y te estoy hablando de hace 20 años, de cuando no conocía nada de esto.
Y obviamente siempre he sido muy puntual. Mi padre trabajó muchísimo con suizos y a través de esto nos transmitió todo el tema de la puntualidad, del respeto a la gente y al tiempo de la gente. Y cuando llegaba tarde me desesperaba. Me desesperaba y ponía en mala vibra a todos. Ahora llego puntual, pero si pasa algo y voy a llegar 5 minutos más tarde, doy una llamada y le digo, mira, estoy en el tráfico, lamento no llegar, ¿me puedes esperar 5 minutos? Y ya está. Y ya está. Obviamente estas llamadas son muy esporádicas. Me gusta llegar puntual porque me siento bien llegando puntual. Pero es importante cómo estás viviendo tú y cómo estás enfrentando todo esto. Vamos con un siguiente principio. Este siguiente principio es el tema del autocontrol y tiene mucho que ver con el anterior. Y el autocontrol es cómo conocerte a ti mismo. La sabiduría interna está en ti. Y esto es una de las cosas que me he pasado muchísimos años trabajando y entendiendo, porque muchas veces di muchas técnicas a la gente para que sean más felices, para que trabajen, para que tengan más dinero. Pero algo que me estaba olvidando y que ha sido a través de estos últimos años que he ido comprendiendo, que a través de conocerte a ti mismo, a través de descubrir cuál es tu potencial, a través de descubrir cuál es esa fortaleza que tienes ahí, cuáles son tus debilidades, empiezas a conocerte un poquito más y empiezas a mejorar mucho más el tema del autocontrol. Y control, esto es divertidísimo esa palabra y hablaremos un live de esto porque queremos tener el control. Y ahí es cuando queremos tener el control, es cuando menos control tenemos. Y ahí te estoy diciendo en este momento, pero tienes que tener autocontrol. Y te voy a decir, no tienes. Tienes que aprender a vivir con eso. Tienes que aprender a vivir contigo. Tienes que aprender a vivir con tus reacciones y saber si esas reacciones te están dando el resultado que quieres tener o no. Al final del día es esto. Si esas reacciones que estás teniendo hoy con tu pareja, con tus hijos, con tus clientes, en el trabajo, no son lo que estás esperando, pues de ahí viene el tema del autocontrol. Autoconocerme para saber qué puedo empezar a cambiar. Tal vez tengo que respirar un poquito más. Tal vez tengo que dormir un poco más. Tal vez tengo que cambiarme de trabajo. Tal vez tengo que enfocarme y dejarme de quejarme tanto de la vida que estoy teniendo, o del trabajo que estoy teniendo, o de mi jefe. Y vas a darte cuenta que ese autocontrol empieza a llegar cada vez más y empiezas a sentir una sensación de paz y tranquilidad, porque ya no te alteras, porque ya esas alteraciones que tenías cada vez son más esporádicas y más esporádicas. Ahora me doy cuenta que con cada vez que pasan los años y cada vez que estudio un poco más, cada vez que me meto un poquito más a conocerme, cada vez que descubro cosas de mí, empiezo a darme cuenta que sí, que ese autocontrol va llegando cada vez más y más y más y más. Por eso te invito a que disfrutes de ese proceso, a que disfrutes de este estoicismo, de ser más equilibrado, de vivir una vida más tranquila, de disfrutar un poquito más de lo que estás viviendo en el día a día. Y espero que este cuestionamiento que te hago, que espero que estos videos te sirvan de algo, te sirvan para cuestionarte, para decir, ¿vale la pena o no vale la pena estar por el camino que estoy yendo? ¿O vale la pena empezar a cambiar? Y no importa, ojo con esto, voy a decir así, no importa mucho el camino que escojas, lo que importa es que te sirva en este momento a ti, te haga cambiar a ti y te haga convertirte en tu mejor versión. Si no te está convirtiendo en tu mejor versión, si crees, entre comillas, que me está convirtiendo, pero estoy dañando al resto, estoy lastimando al resto, estoy alejando a mi familia, estoy haciendo cosas que tal vez no son correctas, date un tiempito, respira y pregúntate, ¿esto realmente me está haciendo bien a mí? ¿A mi entorno? ¿Es ecológico para mí? ¿Significa que no me haga daño ni a mí ni a mi entorno? Y ese momento empiezas a darte, voy a decir, el tiempo necesario para poder decidir. Así es que, ya sabes, te invito a conocer un poquito más del estoicismo, lee un poquito más. Hay muchas cosas que tal vez no entenderás porque a mí me ha costado mucho cuando empiezo a estudiar filosofía y cosas así ya más profundas. Yo no soy filósofo. De hecho, desde el colegio, cuando escuchaba filosofía, para mí era como, así como una palabra muy tenaz. Y, no, filosofía, ¿no? Tal vez por los profesores, tal vez porque no me inculcaron eso, tal vez porque así soy yo. Muchas veces desde muy chiquito he sido muy práctico. Y entonces yo decía, la filosofía es para los filósofos y que se pasen filosofando. Y ahora, con los años, va llegando un poquito esa sabiduría y vas entendiendo que la filosofía es un estilo de vida. La filosofía es cómo tú estás viviendo tu vida, cuáles son esas bases, cuáles son esos valores que te ayudan realmente a mantenerte en este mundo un poquito caótico que estamos viviendo. Así es que te envío un abrazo gigante. Recuerda dejarme tus comentarios aquí si te ha gustado, cuál de estos principios lo practicas,
cuál de estos vas a tomarlo, y si es que ya practicas los 3, dime, ya practico los 3, Javi, voy a buscar otros más, o buscas el trabajo antes de y busca cuáles son los otros principios y anótalos aquí. Así vamos creando esta comunidad y nos vamos ayudando conjuntamente y vamos trabajando en convertirnos en esa mejor versión que tanto estamos buscando. Recuerda, mi nombre es Javi Illingworth y no me quiero despedir sin antes recomendarte que visites pnlesfera.com, donde tenemos un montón de información, blog, podcast y un montón de cosas para ayudarte a que puedas pensar un poquito de manera diferente y que se abra tu mente para despertar hacia un nuevo, voy a decir, estilo de vida, de más felicidad, de más tranquilidad, de más paz.